vio a Francisco y se interesó por formar parte de la comunidad. Y para ella y un grupo de entusiastas muchachas, en la propia iglesia de San Damián, se creó una institución, toda una institución, una auténtica fuerza femenina para los franciscanos. De ese modo nacieron las clarisas, la segunda orden, como así fue llamada. Y a esta siguió una tercera, la orden de los terciarios. La verdad es que Francisco de Asís generó tres: la orden de los frailes menores, la conocida como orden de los franciscanos, la orden de las clarisas y también de los terciarios. Tres formas de entender la religión, tres formas de entender el cristianismo, y que desde luego gozaron de mucha popularidad casi de inmediato. Pero Francisco pretendía predicar el evangelio en territorio musulmán. Era por entonces el gran enemigo de la cristiandad y pretendía convertir a cuanto musulmán se le presentase. Y decidió viajar ya en 1212. Fijaos cómo estaba la situación en el norte de África, ocupada esta zona territorial, esta zona del mundo, por los fundamentalistas almohades. La batalla de las Navas de Tolosa se dio ese año, en 1212, el desastre para los almohades, a cargo de los tres reyes cristianos. Bueno, pues en 1212 Francisco de Asís visitó España en un viaje, un pretendido viaje hacia el norte de África, pero no pudo alcanzar los territorios africanos, una vez más, por la enfermedad. Y es que Francisco de Asís se mortificaba constantemente. Era mortal, era hombre, y tenía a veces pensamientos pecaminosos. Y esto intentaba erradicarlo de su mente con castigos constantes. Dicen que, bueno, pues muchas veces se lanzaba sobre la nieve desnudo para evitar esos pensamientos, y cuando esto no funcionaba, pues directamente se lanzaba sobre las zarzas, sobre las púas de los rosales, en fin, que sometía a su cuerpo a múltiples tormentos. Y a esto hay que sumar los ayunos constantes, la falta de una buena y adecuada nutrición. Francisco fue un hombre siempre sumido en la enfermedad, lo pasó realmente mal, fue un momento difícil, pero fue su vida, fue lo que él decidió, lo que él eligió. En 1219 llegó al fin su gran momento, la oportunidad de viajar a Tierra Santa, los lugares pisados por el Mesías. En aquel momento los cruzados intentaban socavar el ánimo, sojuzgar la potencia bélica de Malek al-Kamil, el sultán que vivía en Egipto. Y en Damieta, ahí desembarcó Francisco de Asís con unos hermanos, dispuesto a convertir a los musulmanes de Egipto. Solicitó, de forma, dicen, inconsciente, una entrevista con el propio sultán Malek al-Kamil, y este se la concedió, movido por la curiosidad. Francisco animó al maometano a que se convirtiese al cristianismo, y durante horas estuvieron conversando. La verdad es que no lo consiguió. Malek al-Kamil tenía sus ideas muy claras y le dijo a su nuevo amigo que si él se convertía al cristianismo, sus conciudadanos, sus súbditos, poco más o menos que le pasarían a cuchillo. Pero sí dijo una frase digna de ser recordada. El sultán Malek al-Kamil, hombre inteligente como pocos, espada defensora del Islam, dijo: si todos los cristianos fuesen como él, sería muy fácil ser cristiano. En aquellos meses, Francisco de Asís deambuló por Tierra Santa y pudo al fin culminar su sueño de visitar Nazaret, Belén, Jerusalén. Allí recibió la triste noticia de esos 5 primeros hermanos franciscanos que habían sido sometidos a martirio y muerte en Marruecos, en el actual Marruecos, y ofició una misa. Esta visita de Francisco de Asís es fundamental para Tierra Santa porque provocó, a posteriori, que los hermanos franciscanos se hiciesen cargo de la custodia de los santos lugares. Y hoy en día, cuando visitamos Israel, cuando visitamos aquella zona, la antigua Palestina, podemos comprobar que en efecto allí siguen los franciscanos. Han soportado guerras, desolaciones, injusticias, pero allí siguen los franciscanos, férreos. Y el fundador tuvo que regresar a Italia porque la situación se había tornado un poco difícil, un poco complicada. Algunos franciscanos querían reorientar, reconducir la nave, y claro, pues a esto se opuso Francisco, regresando inmediatamente y poniendo paz
poniendo orden y diciendo que no se podían desviar de los fundamentos esenciales de la orden franciscana. Los frailes menores debían seguir entregados a la oración, a la humildad, a la pobreza, a la tolerancia. Esas eran las reglas básicas, eso era lo que había que seguir, tal y como había predicado Jesús de Nazaret. Nos encontramos en la Navidad de 1223, en Grecegio, en Italia. Allí se encontraba Francisco de Asís en permanente oración y ayuno, y en esa Navidad Francisco quiso conmemorar el nacimiento, la natividad de nuestro Señor. Y a tal efecto hizo unas figurillas que representaban la Sagrada Familia, escoltada por el asno y por el buey. Fue el primer portal, el primer Belén de la historia, en Gresegio, en la Navidad de 1223. Por eso Francisco de Asís está considerado como el iniciador de la tradición belenística, que luego supieron aprender muy bien no solo sus coetáneos, sino después en Nápoles, donde se creó una auténtica escuela que luego pasó a España en tiempos del rey Carlos III. Un año más tarde ocurrió uno de los sucesos más enigmáticos en la vida de Francisco de Asís. En plena oración, en pleno ayuno, como siempre, tuvo un éxtasis. Ya decían de él que había levitado, que flotaba, que se elevaba sobre sí mismo, que obraba milagros, prodigios, pero jamás se había oído hablar de lo que le ocurrió en 1224 a Francisco de Asís. En un momento de concentración absoluta, mientras rezaba al cielo, recibió unas heridas terribles que le provocaron convulsiones. Fue algo como jamás se había visto, y es que afloraron heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Eran los primeros estigmas, las primeras heridas de Cristo que se reflejaban en un humano en la tierra. Ocurrió en 1224, por eso también Francisco de Asís está considerado como el primer estigmatizado de la historia. Estas heridas, estas terribles llagas, procuró ocultarlas siempre y le ocasionaron unos dolores insoportables. Lo pasó francamente mal. Ya para entonces su cuerpo estaba muy deteriorado. 2 años más tarde, el 3 de octubre de 1226, cuando tenía 44 años de edad, Francisco, tras haber soportado una durísima agonía, fallecía. Le lloraron muchísimo. Y fue difícil encontrar a alguien que supliese su liderazgo. Esa bondad irradiada por él, esa solidaridad hacia los demás, esa forma nueva de entender el cristianismo, caló hondo en miles de corazones, millones de corazones. Y desde luego, por eso yo creo que debe ser considerado el mayor agitador religioso del siglo XIII. Gracias a él y a actuaciones de gentes como él, la Iglesia Católica pudo sobrevivir. Eso es así. Gracias a Francisco de Asís y a otros que siguieron su ejemplo. Por eso no es de extrañar que tan solo 2 años más tarde fuese ya canonizado el nuevo santo, San Francisco de Asís. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclamaba patrono de los ecologistas. Yo creo que allá donde estuviese, seguramente en el cielo, Francisco, el bueno de Francisco, sonrió. Un hombre que nunca quiso ser sacerdote, rechazó el sacerdocio y tan solo aceptó ser diácono. Un hombre humilde hasta más no poder, un hombre que fue un digno ejemplo de buena persona. Al margen de su religión, desde luego, fue un digno ejemplo de buena persona. San Francisco de Asís, el hombre que susurraba a sus hermanos animales. El hombre que, desde luego, en el siglo XIII, montó el Belén. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.